Un cordial saludo a todos nuestros seguidores de YouTube y a quienes ven semanalmente nuestras entrevistas. Saludamos también a quienes siguen nuestras redes sociales como Facebook y Twitter. La educación en Colombia siempre ha carecido de financiación y de apoyo estatal. Esta es la razón por la cual los maestros han tenido que suspender sus clases y manifestarse por sus recursos justos para sus instituciones educativas que les garanticen una mejor calidad a sus estudiantes. Igualmente, hemos visto cómo los estudiantes han respaldado las justas luchas de sus profesores, sentando su voz de rechazo a las políticas retardativas del gobierno nacional. En la actual pandemia se ha desnudado por completo las falencias que tiene la educación escolar en nuestro país y a su vez muestra el olvido en el que nos han tenido. Por esta razón, hoy hemos querido escuchar la voz de los estudiantes para que nos cuenten su posición frente a la política trazada por el gobierno nacional en la actual pandemia. Hoy nos acompaña Mateo Pérez Martínez, estudiante de grado 11 y personero de la institución educativa Robledo de Calarcá, Quindío, quien además pertenece al movimiento estudiantil Organización Colombiana de Estudiantes Secundaria. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro invitado, Mateo Pérez Martínez. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Mateo Pérez Martínez, de la institución educativa Robledo, grado 11C, del municipio de Calarca. Listo, Mateo, muchas gracias por aceptarnos la invitación en este espacio el día de hoy. Eh, Sin más preámbulo, pues, Lorenzo, iniciemos con la entrevista. Mateo, buenas noches. Muchas Buenas gracias noches. muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy y hablar sobre educación. Mateo, cuéntenos, ¿cuál es la situación de la educación actual de los niños y jóvenes en Colombia? Hmm, Esto es un tema bastante, pues, delicado actualmente, pues, con esto de la virtualidad y, pues, la época de la pandemia. Podría dividirlo como en tres partes, los cuales, los tres puntos principales que pues, están desvalorizando, pues, la educación del país. Una de estas es la mala conectividad. Esto diría yo que es crucial, esta parte de la conectividad es crucial para la virtualidad, pues en estos momentos de pandemia. Eh, el problema con lo de la mala conectividad no es solo el hecho de no obtener pues los recursos para poder adquirir a ella, sino que también viene otro punto aquí, pues que va unido con esto, es la poca disponibilidad de la tecnología para poder obtener esa virtualidad y esa conectividad, pues, y llegar a todos los estudiantes por igual. Otra cosa es la crisis financiera que viene pues ligado con el sistema general de participaciones. Pues diría yo que ese punto de la crisis financiera es un punto crucial para todo esto de lo de la situación académica del país, la cual sería pues la crisis financiera y la falta de espacios. En caso, pues, no sé si lo han pensado, pues, en el caso de abrirse la alternancia no hay un espacio suficiente para los estudiantes. Esto pues sucede que al menos por salón, en cada salón, pues de aquí las instituciones de Colombia, hay entre 35 y 40 estudiantes. Cada salón tiene aproximadamente 50 metros cuadrados en promedio y pues la restricción y pues la medida de distanciamiento social tiene que ser entre 2,6 metros cuadrados. Esto daría un promedio de entre 12 y 15 estudiantes por aula y esto pues dificultaría lo que sería pues el espacio para los estudiantes. Esto sobrecargaría a los maestros. Un maestro que originalmente pues tiene que dar una clase de 1 hora 45 minutos a un solo salón. Ahora un salón dividido en tres. Eso ya sería eh, una carga académica devastadora pues para los maestros. Bueno, Mateo, continuando acá con la entrevista sobre la crisis financiera, ¿dónde viene y cuáles son sus efectos prácticos en el aula? Vea, la crisis financiera viene desde la creación del Sistema General de Participaciones en 2001. Esto comienza aproximadamente al final del gobierno de Pastrana.
Esto se creó pues junto con la ley 715 del 2001 y viene ligado a cuatro artículos, de los cuales solo me voy a centrar como en los artículos 356 y 357. En el 356 pues habla de la creación del Sistema General de Participaciones y de cómo la nación va a entregar estos recursos al Sistema General de Participaciones pues para que lo divida en los servicios públicos, en la salud y en la educación. Así, por ejemplo, pues entonces aquí es donde entra el artículo 357, que viene acompañado de este, el 356, el cual trata de cómo se van a distribuir pues estos ingresos, y esto vendría a ser mediante un proceso, un porcentual que va a sacar la nación de los ingresos que ellos tengan anualmente. Se supone que pues en este artículo 357 habla de que va a haber un aumento anual en estos ingresos al Sistema General de Participaciones. Desde ahí ya vamos mal, desde ahí ya comenzamos mal. Entonces, se supone que el ingreso pues, que se le va a dar al Sistema General de Participaciones, reitero, se le va a dar se le va a dar al Sistema General de Participaciones un porcentual dependiendo de los ingresos que tenga la nación. Entonces, desde ahí ya viene la crisis financiera. Ya viene desde el Sistema General de Participaciones en 2001. Según un economista, según el economista Jorge Espitia, el déficit del Sistema General de Participación es aproximadamente unos 318 billones, de los cuales 170 son dedicados a la educación. Esto, desde ahí ya comenzamos totalmente mal. Ya la crisis financiera, ya simplemente no tengo que hablar más del tema, ya desde ustedes ya se pueden dar cuenta desde dónde viene ya esto de la crisis financiera pues en la educación. Ya viene desde la creación del Sistema General de Participación y de su modelo sí, para suplir para suplir las necesidades financieras pues de cada rubro público. Muchas gracias. Dale. Mm, Una tercera pregunta sería con respecto a la conectividad que anteriormente mencionaste. ¿Cuál es el Mm, problema más recurrente en el departamento del Quindío con respecto a la conectividad? uf. Respecto a la conectividad, vendría a ser, primero que todo, la falta de equipos. Esto es algo muy recurrente, más que todo acá en el Quindío. Lo vivo de pues, propia experiencia, por carne propia. La falta de equipos, la falta de conectividad, la falta de preparación de algunos maestros, pues sabemos que hay maestros de edades avanzadas o que se les dificulta un poco el tema de la virtualidad. Pero hay un tema que muchos ignoran. Actualmente en el país hay al menos unos 92 departamentos que no están preparados para la virtualidad. ¿Por qué? Nosotros nos hace falta la tecnología suficiente para poder llegar a esos lugares remotos donde se imposibilita la conectividad. Nosotros no tenemos, así tengamos los suficientes fondos, no tenemos la tecnología ni los saberes previos para poder llevar esa conectividad a esos lugares tan remotos. Se sabe que la mayoría pues, de los colombianos hay mucha población de campesinos que viven en lugares refundidos en el monte. Entonces, hay estudiantes que viven en esos lugares que por más que se quiera por más que se les quiera dar las herramientas para poder llegar a la conectividad, se imposibilita porque no tenemos la tecnología suficiente pues para brindarles ese apoyo. Entonces, están esos cuatro puntos de los estudiantes sin internet, la falta de equipos, los maestros sin capacitaciones. Entonces, no solo son esos tres, también hay que ver uno cuarto, que es pues el que más influye, el que mucha gente ignora, que pues que le acabo de mencionar a ustedes. Bien, Mateo, muchas gracias. Ahora, con la pandemia se ha exteriorizado y agudizado muchos problemas. ¿Cuáles cree que son los más graves y cómo cree que podría solucionarse? Bueno, el más grave como tal, que yo les digo a ustedes, es el Sistema General de Participación. Eso es un problema de financiación horrible. Podría ser el principal problema, pues, de la pregunta que ustedes me estaban haciendo. Eh, una manera de solucionarlo es cambiar el modelo de educación. Se sabe que los países desarrollados tienen
una educación mucho más fuerte, una educación más próspera. Nosotros tenemos que cambiar desde el modelo del país, tenemos que cambiar el modelo de educación del país para poder pues mejorar esto. En cuanto, pues el problema que desencadena todo esto vendría a ser sí o sí el sistema general de participación, la falta de financiación a la educación. Eso es principal, primordial para todo, para poder mejorar la educación constantemente. Gracias, Mateo. Listo. Continuando, pues, eh, la pregunta sería, ¿apoyan a los maestros en su lucha contra la alternancia? ¿Qué opinión tiene usted como estudiante? Claro, claro, los maestros están con un apoyo brutal a los estudiantes y a los padres de familia, pues porque todos tenemos familia, ¿no? Todos pensamos por nuestras familias, por nosotros mismos. Y pues esto, los maestros siempre han brindado el apoyo, todo el sector educativo, porque no solo son los estudiantes, sino los maestros, también nuestros padres, que son una parte fundamental, un organismo fundamental, pues, de esto de la educación. Entonces, desde siempre, desde el comienzo, los maestros siempre han mostrado un interés, en ¿cómo le digo yo? Siempre han mostrado un interés y han mostrado que siempre fervientemente están en contra de la alternancia. Esto es algo esencial porque se sabe que con la alternancia estamos vulnerando el derecho fundamental a la vida. Hay muchos que dicen así como en cosa de exageración o hipérbole, entre comillas, que le dicen que esto es un genocidio, pero pues si lo vemos de un punto, prácticamente es eso, porque pues nosotros estamos no solo exponiendo a los estudiantes, sino a los maestros, y también a las familias. Entonces, ellos los maestros, como estudiante lo veo y como estudiante lo digo porque he recibido el apoyo, hemos recibido desde la organización un apoyo brutal de los maestros y de todos los sindicatos en contra de la alternancia. Muchas gracias. Bueno, continuando con la entrevista, Mateo toca una parte muy importante. Nosotros que somos también docentes, también siento como eso mismo, como ese desespero de que eh, se vuelva a la alternancia, ¿sí? A ese riesgo, porque pues realmente el virus está ahí y pues lo que ha pasado en otros países vemos que el virus por intermedio de las clases ha habido como rebrotes, por decirlo de esa manera. Exacto, sí. Entonces, continuando como esa parte, ¿qué piensan que pueden hacer ustedes para que Duque y la ministra de Educación deban dejar de presionar el regreso a clases en la movilidad del país? Listo. Pues a ver, hace poco se realizó una reunión a nivel departamental, pues en el Quindío, con todos los personeros y participantes del Consejo Estudiantil y algunos maestros de las instituciones, pues de todo el Quindío. Eh, Hubieron bastantes participantes en esta reunión y decidimos entrar en un paro de 24 horas el 16 de septiembre en contra pues de las políticas de la alternancia y hacerle saber a Duque que estamos rechazando la alternancia rotundamente y de que está vulnerando un derecho fundamental, reitero, el derecho fundamental a la vida de cada estudiante, padre de familia y docente y sus familiares de todo el país. Perfecto, Mateo. Ya se tocó un tema, digamos, importante sobre el paro. Entonces, ¿cómo sería este paro? ¿El paro es solamente en el Quindío y cómo decidieron que iban a hacerlo? A ver, esto, como le decía anteriormente, se realizó una reunión a nivel departamental, la cual se difundió la información y demás. El, eh, ¿Cómo le digo yo? El propósito de esto es que los demás departamentos repliquen esta, esta acción en contra del gobierno, en contra de Duque, en contra de los ministros de educación que están cerrados en que sí o sí tiene que haber alternancia. Entonces nosotros por eso convocamos a este paro virtual de 24 horas el 16 de septiembre para rechazar rotundamente la alternancia. Les reitero, están vulnerando el derecho fundamental de la vida. Nos están llevando hasta que no tengamos una medida de seguridad en contra del COVID-19,
Nosotros no podemos tan siquiera pensar en la alternancia, en volver a clases semipresenciales, como lo dicen ellos. Entonces, nosotros tenemos que estar pendientes de este tema y nosotros no podemos aceptar de que nos vayan a mandar a las instituciones, a los profesores y a los estudiantes a contagiarnos y a llevarle eso a mi familia, a morirnos allá. Entonces, pues yo sé que eso es una exageración, pero es la realidad y hay que verlo así. Eh, pues muchas gracias y pues sí, me gustaría pues hacerle una invitación a todos los que vean la entrevista a participar pues este paro de 24 horas el 16 de septiembre en contra de la alternancia. Téngalo muy en cuenta de que sus hijos, sus padres, sus familiares, sus más allegados están corriendo peligro al admitir de que estos muchachos vayan a las instituciones, de que nosotros como estudiantes y los profesores vayan a las instituciones. Además de que esto genera un desplante total en la educación, porque no tendríamos la misma calidad, ya que muchos profesores no pueden asistir por problemas de salud, ya que tienen enfermedades base o son de edades avanzadas. Entonces, de por sí, la educación no sería lo mismo. De por sí, la educación ya está en un punto en el que le podríamos decir que es mala. Ahora ya con un profesor que tenga que tener 3 salones divididos en tres cada uno. Entonces eso ya sería una sobrecarga para el maestro y no sería la misma calidad de educación para todos. Ya no habría las preguntas regulares que uno tenía en clases antes de la pandemia, porque un maestro pues ya no va a tener pues como las mismas ganas después de haber trabajado 3 horas seguidas con otros profesores, con otros estudiantes y demás. Entonces hay que dejarlo muy en claro. Aparte de que hay que pensar en nuestras familias, hay que pensar en nosotros, hay que pensar en los maestros, también hay que pensar en la educación y que la educación no sería de la misma calidad. Muchas gracias. Yo, de parte del colegio, te agradecemos mucho haber estado en esta entrevista con nosotros y a todos aquellos que nos ven a través de la plataforma de YouTube. Recordarles que estamos entrando en una nueva etapa, que esta enfermedad llegó para cambiar muchas formas de ver la vida, muchas formas de actuar. Algunos lo llaman la nueva normalidad. No podemos pensar que porque ya el gobierno dijo, listo, se acaba todo, la cuarentena, se acaba el pico y cédula, se acaba todo, quiere decir que no hay virus. El virus está presente y hay que pensar, como Mateo lo ha reiterado, en nuestros seres queridos. Hay que pensar en nuestra propia salud. Entonces es un llamado para que aceptemos la invitación de Mateo de unirse a ese paro, porque es una forma de hacernos entender, aunque sea que nos escuchen de una forma u otra, entender que es que no estamos pidiendo que nos dejen acostarnos en nuestra cama, estamos pidiendo que nos den la seguridad de poder cuidar a nuestros seres queridos, de cuidarnos a nosotros mismos. Muchas gracias, Mateo, por la invitación, por aceptar esta invitación el día de hoy y nos vemos en la próxima semana. No se olviden, por favor, suscribirse y compartir el video a aquellos que lo vean. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por haberme brindado el espacio y por poder llegar a la comunidad educativa, a la comunidad en general, pues con este mensaje.